Si estás intentando emular Pokémon Let's Go, seguramente ya te diste cuenta que está diseñado para jugarse con Joy-Cons, con giroscopio. Así que te voy a enseñar cómo solucionar esto para que puedas jugarlo en tu PC. Y no solo te voy a enseñar cómo jugarlo a 60 FPS y hasta en 4K, sino que lo vas a poder jugar con todo tipo de controles, hasta con teclado y ratón. Y de paso te muestro cómo instalarle un par de mods para que te veas bien fachero, haciendo cosplay de Ash, mods para los que tienen monitores ultra wide y hasta cómo conseguir los shiny más rápido. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Lo primero es que descarguemos el emulador que vamos a usar, que es el emulador Sudachi, uno de los sucesores de Yuzu. Y para eso nos vamos a ir a su página oficial, que como siempre todos los links los van a tener en nuestro Discord. Simplemente bajamos y acá tenemos el Sudachi, tanto la APK para Android como para Linux y Windows. Simplemente eligen su sistema operativo, en mi caso Windows, y damos clic y una vez descargado nos va a quedar un archivito como este. Simplemente damos clic derecho y le damos en extraer para que se nos guarde en una carpetica. Aquí se nos queda una carpetica con nuestro emulador, esto ya lo podemos borrar y si abrimos aquí, acá abajito vamos a tener nuestro emulador. Tenemos que abrir esta aplicación, la que dice Sudachi. Como recomendación, clic izquierdo y abrir como administrador. El señor Windows nos va a preguntar si queremos ejecutar esta aplicación. Va a ser una aplicación que creó la comunidad. Es un emulador basado en el código de Yuzu que cerró, pues no tiene una licencia de pago, pero es seguro, se los garantizo. Simplemente le dan aquí en más información y le dan en ejecutar de todas formas. Y listo, aquí tenemos nuestro emulador. Seguramente a ustedes les apareció un error, pero más adelante lo vamos a solucionar. Por ahora vamos a añadir nuestro juego. Para eso, aquí donde dice añadir nuevo directorio o en la carpeta grande que a ustedes les salga, le dan doble clic y nos vamos a la carpeta donde hayamos guardado nuestro juego. Seleccionamos la carpeta y por acá nos deberían aparecer nuestros juegos. Miren que por acá yo tengo nuestro juego, que por cierto yo estoy haciendo el video con Pokémon Let's Go Pikachu, pero todo lo que explica aquí aplica también para la versión de Let's Go Eevee. Son la misma cosa básicamente. Pero si a ustedes no les aparece, deben fijarse que su juego esté en .nsp como el Just Dance tengo por acá, o en .xi como este Super Mario Wonder que tengo por acá. Si el archivo está en .rar como este archivo de aquí, dan clic derecho y le dan en extraer aquí. Y aún así no les aparece su juego, es porque les faltan las keys y el firmware, que fue el error que les mencioné hace un rato. Así que te dejo este video de 1 minuto por acá donde te explico cómo instalar las keys y el firmware. El video es de Yuzu, pero funciona exactamente igual para este emulador. Y ahora vamos a actualizar nuestro juego, que es necesario para que nos funcionen los 60 FPS que vamos a poner y en general para que el juego vaya mejor. Entonces vamos a nuestro emulador, vamos aquí donde dice File, le damos en instalar Files to NAND, buscamos la carpeta donde tengamos nuestro archivo de actualización, que en mi caso lo tengo por acá. Simplemente le damos a abrir y nos va a preguntar que se va a instalar. Vamos a instalar y ahí nos carga. Si les aparece error, seguramente es por las keys y el firmware. Ya les dije que vayan a ver el video para instalarla. Damos a OK y ahora sí vamos a configurar nuestro juego para que pueda iniciar. Pero antes no pensarás ponerte a jugar con esa marca de agua y toda fea. Así que primero activa tu Windows y para eso te recomiendo el patrocinador de este video. Ace-Off te ofrece claves de software o 100% legales y oficiales al mejor precio. Y lo mejor de Ace-Off no son sus increíbles bajos precios, sino que tienen un servicio al cliente 24/7 todos los días de la semana de por vida. Como ustedes pueden apreciar por acá, el canal tiene un código de descuento que pueden usar, ya sea para obtener un 62% de descuento en las keys de Office o un 50% en las claves de Windows 10 y Windows 11. Simplemente tienen que copiar el código que van a usar. En mi caso yo voy a usar el código para comprar la key de Windows, seleccionamos el producto que queremos y ya ven que de normal tiene este precio y lo vamos a bajar aún más con los códigos. Le damos a añadir al carrito y nos vamos a pagar y acá vamos a aplicar el código de descuento del canal y como ven nos otorga aquí nuestro super descuento y nos queda a un precio regaladísimo. El proceso de pago es muy sencillo, simplemente le damos en registrar, llenamos todos nuestros datos, damos en continuar y aquí en el método del pago les recomiendo este de acá, es el más seguro y es el que nos permite pagar con PayPal. Y vamos a continuar, procedemos con el pago y aquí ya nos sale la opción de pagar con PayPal, que es lo que yo les recomiendo. Entonces le damos clic derecho en el juego, le damos a propiedades, vamos aquí donde dice System y aquí primero elegimos el lenguaje de nuestro juego, el resto lo dejan tal cual lo tengo. Súper importante que aquí diga 4 GB y que aquí esté en 100%. Ahora nos vamos a gráficos y aquí pueden copiar exactamente mi configuración, lo único que van a cambiar es que aquí pueden aumentar la resolución, pueden ponerlo en 4K, 2K, miren que tiene dos numeritos, de manera normal vienen 720 y 1080, 720 cuando lo tengamos en modo portátil y 1080 cuando lo tengamos en modo sobremesa. Ya les voy a mostrar cómo se hace ese cambio. Y lo otro que pueden cambiar aquí es el anti-aliasing, que FXAA es como gráficos medio y SMA gráficos más altos. Y si ustedes cuando abren el juego se les queda la pantalla en negro, esto de aquí lo cambian a OpenGL, el resto lo dejamos en Bull. Y aquí en gráficos avanzados, si ustedes tienen una tarjeta gráfica de menos de 4 GB, vamos a cambiar esto a BC1, el resto lo dejamos tal cual. Y también vamos a activar esta opcióncita de aquí si estamos utilizando algún mod de FPS para que el juego no se nos desincronice en cinemáticas y demás. Cuando tengamos todo listo, damos OK. Entonces, para que nos vaya a 60 FPS, tenemos que instalar mods. Los mods son modificaciones del juego. En esta página que se llama Game Banana, vamos a encontrar modificaciones de skins, jugar como Ash, que se cambien los botones de la Switch por los botones de PlayStation si están utilizando un control de Play, llevar el uniforme del Team Rocket, ese tipo de cosas. Y por acá, el señor Flash, que es una persona conocida por la comunidad, creó unos mods de FPS y para los monitores ultra wide. Esto es lo que nos permite jugar a 60 FPS. Entonces, los links al GitHub de Flash y a la página de Game Banana con las skins para el juego los van a tener en el Discord. Sin embargo, yo les voy a dejar un link que va a tener los mejores mods para el juego, pero ese link tiene publicidad para ayudar al canal. Si no quieren la publicidad, pues descargan cada cosa de manera individual, pero con ese único link tendrían todos los archivos con un solo clic. Pero entonces, para descargar el mod de 60 FPS, simplemente se van aquí a la página de GitHub de Flash, que la voy a dejar en el Discord, como ya lo dije, y acá abajito buscan su juego, ya sea Pokémon Let's Go Eevee o Pokémon Let's Go Pikachu. Y a cargar esto así, le dan aquí donde dice View Raw y se les descarga un mod. Lo mismo con los mods de skins en Game Banana, simplemente eligen el mod que quieran. Por ejemplo,
ejemplo yo de la skin del Team Rocket, le dan aquí en descargar y acá en descargar también. Cuando descarguen los mods les quedan este archivito, simplemente le dan clic derecho, le dan extraer aquí y les quedan estas carpeticas. Yo por acá tengo los mods que les voy a dejar en el link con publicidad, que son un par de skins, botones de PlayStation, si utilizan un mando de PlayStation y el mod de 60 FPS. Estos mods funcionan tanto para el Pokémon Let's Go Eevee como el Pokémon Let's Go Pikachu, pero hay unos que solo funcionan para una versión y para otra, como el de 60 FPS. En este caso, en el nombre de la carpetica les voy a dejar para qué juego es. ¿Cómo lo instalamos? Esto es igual para los dos juegos, simplemente seleccionamos las carpetas de nuestros mods, copiamos, nos vamos a nuestro emulador, damos clic derecho en el juego y le damos donde dice Open Mod Data Location y aquí pegamos, cerramos acá, damos clic derecho en nuestro juego, propiedades y aquí tenemos nuestros mods. Para activar y desactivar simplemente chuleamos. Con los mods de skin evidentemente no pueden tener activados dos skins para el mismo personaje al mismo tiempo. Por ejemplo, yo tengo esta por aquí que le pone un cosplay al jugador de Ash y esta que le pone un cosplay del Team Rocket, entonces tengo que elegir una de las dos. En mi caso voy a desmarcar esta y miren que les voy a dejar el mod que hace que la oportunidad de conseguir Shiny sea más alta y reduce el precio de las Pokébolas. Esto va a estar en el link con publicidad. Ahora simplemente damos aquí OK y ahora sí vamos a abrir nuestro juego para mostrarles cómo solucionar el problema de los controles y cómo pueden jugar con teclado y ratón o con control de Xbox o el control que tengan. Entonces por acá ya yo tengo el juego abierto y como ven, lo primero es que el juego nos va a 60 FPS súper estables. Lo segundo, esta es la pantalla de la muerte donde la mayoría no puede pasar por más que tengan configurados los controles. ¿Cómo solucionamos esto? Muy fácil. Nos vamos a ir a nuestro emulador, aquí donde dice emulación, le vamos a dar en configurar y aquí vamos a elegir la opción de control. Aquí lo primero, seguramente se desactivó su control, entonces vamos a marcar esto aquí para que se ilumine en verde y segundo, aquí vamos a elegir diferentes opciones dependiendo de lo que tengamos. Si ustedes tienen unos Joy-Con como los que yo tengo por acá, que por cierto son básicamente Joy-Con Pro porque esto no les puede dar drip, tienen un montón de funciones y son mucho más ergonómicos, les voy a dejar el video de review por acá, pero si tienen este tipo de controles, aquí pueden elegir ya sea el Joy-Con izquierdo o el Joy-Con derecho. Pero si tienen un control de Xbox, por ejemplo, o están jugando con teclado y ratón, simplemente van a elegir la opción de handler, que es portátil. Con esto el emulador se va a poner en modo portátil, acá simplemente eligen control y le damos a aplicar. Como tengo instalado el mod de los botones de PlayStation, ahí me aparece un control de PlayStation, pero ahí aparecería la Switch en modo portátil. Por cierto, fíjense muy bien en la configuración, esto queda en verdecito, que si no, no va a funcionar. Ahora sí damos a aplicar y miren que ya se iluminó la opción del modo portátil. Ahora si le damos a ya nos deja seguir. Si eligen la opción de un Joy-Con, como yo que lo elegí por acá, miren que se ilumina la opción de Joy-Con y también ahí ya los deja seguir. Entonces, la opción de Joy-Con si tienen un Joy-Con y la opción de portátil si tienen teclado y ratón o un control de Xbox o de Play. Entonces, como ven, el juego ya funciona perfecto. Ahí está el Pikachu con su skin y lo mismo aquí tenemos el personaje con cosplay de Ash, que fue el mod que pusimos. Ahora varias cositas. Lo primero, que como ven, el juego se ve como feito, borroso y eso es porque lo tenemos en modo portátil. Pero una vez que ya estén dentro del juego, simplemente se van a la parte de aquí abajo del simulador y aquí donde dice handler, le dan y lo ponen en modo docker para que ya el juego se vea a 1080 o a más resolución si le aumentaron la resolución. Como ven, el cambio se nota. Y por otro lado, miren que aquí me salió un Shiny porque tenemos el mod para que nos aumente la posibilidad de Shiny. Pero por otro lado, entonces, ¿cómo capturamos Pokémon con esta configuración que aplicamos? Si tenemos un Joy-Con, los Pokémon se capturan simplemente lanzando como si tuviéramos una Pokébola en la mano. Ahí nos indica la pantalla. Simplemente hacemos así y se lanza la Pokébola. Y si lo tenemos en modo portátil, como lo acabo de poner, ya sea porque tengamos un control de Xbox o que estemos jugando con teclado y ratón, lo que tenemos que hacer es simplemente presionar a la A y mover la cámara con la palanca del mando o con WSD si estamos con teclado. Entonces, por ejemplo, yo aquí le voy a dar, miren que ahí nos dice que movamos la consola, eso es si su control tiene giroscopio. Si no, simplemente ahí le estoy dando nada más a WSD y simplemente apuntamos y le damos a la A y ahí se lanza la Pokéball. Y antes de explicarle cómo funciona el online, les tengo que explicar cómo jugar con Pikachu, que es de lo más importante del juego. Entonces, para acariciarlo, simplemente vamos a utilizar nuestro mouse como si fuera la pantalla táctil. Entonces, si con el mouse acariciamos a Pikachu, ahí recibe todo su cariño. Y para darle comida hacemos lo mismo, presionamos aquí la valla con el mouse, entonces simplemente cogemos la fruta, la arrastramos y el glotón de Pikachu ahí se la come. Si están con giroscopio o con los Joy-Con, simplemente lo hacen igual que en la Switch. Ahora, si lo que queremos es jugar online para intercambiar Pokémon o luchar con amigos, simplemente le damos al botón de pausa, nos vamos donde dice comunicación y aquí tenemos el jugar con amigos. Lo que tienen que hacer es simplemente elegir el comunicación local, no conexión a internet porque no tenemos el internet de la Switch, sino comunicación local y aquí tenemos el intercambio de Pokémon, combate individual y combate doble. Obviamente, tu amigo y tú tienen que estar en la misma sala del emulador, que si no sabes cómo entrar a salas del emulador, cómo activar el online del Sudachi, que es el mismo online del suyo y del Yuzu, te dejo este video por acá, donde te explico cómo funciona el online, cómo poder activarlo. Si quieres una guía completa del emulador, te lo dejo por acá. Y si quieres más videos de Pokémon en PC, te los dejo por acá. Suscríbete, que subo mucho contenido de emuladores. Los quiero mucho. Bye.